Claudia, tiene usted, si no he hecho mal el cálculo y si las fuentes no mienten, 10 novelas ya publicadas, ¿no? Desde Tuya, 2005, La vida de los jueves, que fue esta novela pues, que le dio un impulso a su carrera, si acaso se puede hablar de carrera de escritora. Y ahora El tiempo de las moscas, que acaba de salir en este año. Y bueno, 10 novelas, y no sé, la primera pregunta sería, ¿se aprende a escribir ya con tantas novelas a cuestas? ¿O es algo que nunca se deja de aprender y cuesta cada vez? Yo creo que siempre, siempre se aprende. La verdad que no sé si son 10, porque yo ya, cada vez que me preguntan, pienso, ay, para el próximo reportaje tengo que contarlas, pero no lo sé. Además hay algunas novelas para chicos, y hay un libro de Así obras de es. teatro y uno de cuentos, entonces ya perdí un poquito la cuenta de cuántas son. Pero siempre se aprende. A mí, por ejemplo, en El tiempo de las moscas, te diría que es una de las novelas que más me costó. Tuve que tomar muchas decisiones narrativas y literarias que quizás después no se nota cuando alguien lee un libro, porque, bueno, el libro ojalá fluya y no se nota esa dificultad que hubo. Pero yo tuve varias dificultades y tuve que aprender cómo hacerlo. Creo que cada vez que uno escribe un libro aprende, ¿no? Hay un punto de inflexión, digamos, usted estudió administración, fue contadora de profesión, no porque lo haya deseado necesariamente, ¿no? Tiene que ver con la coyuntura política, la dictadura militar cerró las carreras de sociología y humanidades que usted quería estudiar, concretamente sociología, ¿no? Y Sí. ejerció como contadora y varias veces ha contado esta historia, siempre cada vez que le preguntan lo menciona, ya lo he dicho tantas veces, hay un comienzo mítico, este viaje en avión a San Pablo, a Sao Paulo, Brasil, que ve el aviso, la convocatoria para el premio Tusquets, ¿no? Un concurso organizado por Tusquets. Pero hay una frase en ese testimonio que me llamó mucho la atención, que decía tenía que escribir porque ya me iba a explotar la cabeza, ¿no? O sea, además de tomar la decisión, porque usted ya venía escribiendo de hace tiempo, hay ahí un parteaguas, no sé si cómo así ya es que decide firmemente ya escribir. Sí, eso de la frase explotar la cabeza, vos sabés que es algo que yo lo siento cuando estoy escribiendo también, ¿no? Que tengo tanto metido dentro de la cabeza de lo que es la historia y para dónde van a ir los personajes y qué es lo que va a suceder y qué palabras quiero usar y todo lo que tengo que investigar, que llega un momento que la única forma de liberar ese espacio es escribiendo, ¿no? Escribiendo y sacándote de encima eso que tenés para contar, ¿no? A veces hay algunos autores que dicen que cuando terminan una novela se sienten vacíos, y yo siento como un alivio, porque es que por un tiempo mi cabeza va a descansar y de nuevo después se empieza a llenar con otra historia, ¿no? Entonces me pareció particular esto que justamente vos evoques una frase que dice eso y que lo dice antes de empezar a escribir, porque yo hasta ese momento no había escrito más que algunas cosas por gusto y sin un método, no es que había escrito una novela. Fue la primera novela que escribí fue esa, que después de haber tomado esa conciencia, ¿no? Que la única forma de que no me explotara la cabeza era escribir. Y periódicamente, cuando escribo una novela, también pienso, tengo que escribir todo esto para sacármelo de la cabeza, ponerlo en palabras, ponerlo en papel, y que empiece a rodar y liberar nuevamente espacio para poner otras cosas, ¿no? Yo a veces siento que cuando estoy en la escritura de una novela, voy a cenar con amigos y yo sigo teniendo los personajes en la cabeza. Y a veces me distraigo de la conversación porque sigo pensando en qué voy a escribir al día siguiente, ¿no? Ujú. El secreto de las rubias, esa primera novela que no se ha publicado y que acaso no sé si usted conserva, piensa publicar o simplemente sirvió como matriz para poder liberarse y empezar a escribir. Yo a esta altura creo que sirvió como matriz. Estaba escrita en un sistema de computación muy viejo que ya no hay cómo recuperarlo. Tendría que volver a tipear nuevamente algún manuscrito que tengo por ahí, lo cual podría hacerse, pero básicamente fue lo primero que escribí y seguro hay mucho para corregir. Y hasta ahora siempre tengo otra historia para contar. Entonces no me dan ganas de ponerme a trabajar sobre aquella que fue, como decís vos, más que nada un puntapié para que salgan otras historias después, ¿no? Como una primera salida de cosas que estaban ahí atoradas y luego de eso empezaron a salir muchas otras historias. No sé si volvería a aquella. Por el momento no siento la necesidad, a lo mejor en otro momento sí.
Y si no, siempre digo como chiste que quedará en algún rincón, en algún cajón para mis hijos cuando yo me muera, viste que siempre los herederos encuentran algún texto inédito del escritor Sacan de y todo. ven qué hacen con eso. Ajá, sí. Ahí también, ahí me parece que hay como una constante después de lo que vendría en su método para escribir, ¿no? Porque ese concurso era de novelas eróticas y usted contaba que empezó a leer todas las novelas eróticas posibles, a buscar, nutrirse para poder escribir, ¿no? Y es algo que mantiene en las escrituras siguientes. Claro, la profundización del conocimiento incluso la llevó, comentaba en una entrevista, hasta estudiar un curso con forenses, decía, ¿no? Es una necesidad de investigar así ya a profundo. Sí, a mí me encanta estudiar. Creo que hay cosas que tienen que ver con las materias que uno toca en la literatura, como puede ser estudiar ciencias forenses si vas a escribir una novela policial, o cuando vos mencionaste Betty Boo, estudiar quién fue Betty Boo, cómo se originó el cartoon, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Eso tiene que ver con investigación periodística casi, que uno después puede usar o no en la novela, porque muchas veces investigas cosas que te sirven para la novela y otras que no, y otras que te sirven pero que no están en la novela, que te sirven a vos para componer los personajes o para desarrollar la historia. Y otra cosa es leer para aprender cómo escribir. Me parece que en el caso de esta primera novela erótica, yo había dicho, bueno, vi un aviso en el diario que decía Editorial Tusquets, concurso de novela, pido una licencia, me pongo a escribir para que no me explote la cabeza, y cuando voy a buscar las bases del concurso, en ese momento no había internet, no había facilidad de acceder a las bases rápidamente, cuando después yo empecé a escribir, voy a buscar las bases para ver cuántas páginas y etcétera, cuándo había que entregarlo, etcétera, ahí me di cuenta que era un concurso de literatura erótica. Entonces lo que hice fue empezar a leer literatura erótica prestigiosa, buena, como puede ser Anais Nin, Henry Miller, ¿no? Esa literatura erótica que marcó un camino dentro del género, como para entender, bueno, ¿qué es la literatura erótica? Que me parece que es diferente a la investigación periodística para hacer una novela, ¿no?